Iniciamos. Esto corresponde a la primera semana del primer módulo de operaciones avanzadas. En la vida diaria nos encontramos con objetos y elementos que se cuantifican de distinta manera. Se cuentan si son cantidades discretas o se miden si son cantidades continuas. Investigamos, ¿les parece bien? El objetivo es identificar, como les decía, cantidad continua y cantidad discreta. El ser humano siempre ha necesitado contar. Para decir cuántos son, basta con utilizar los números naturales. 1, 2, 3 ranas. Puede ser un celular, 2 flores, etc. Tenemos otros ejemplos. Para determinar con qué números contamos, tenemos los números naturales. Y estos son los que sirven para contar. Y simplemente son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se acuerdan cuando estábamos emocionados de pequeños que ya sabíamos hasta el 100? Pero un día nos cansamos porque sabíamos que no podíamos terminar de determinarlos todos. Continuamos. Las cantidades discretas son aquellas que se pueden contar utilizando los números naturales, como decíamos antes. Un IT, una flor, una maceta. Otros ejemplos serían 4 tazas, un payaso, un tambor, 2 zapatos. Las gotas se cuentan de una en una. Y las cantidades discretas, les decía, son muy fáciles de identificar. Bastará con contarlas, como 3 flores, 6 estrellas. En cambio, una cantidad continua requiere de la unidad o de instrumentos con los cuales se mide o se cuantifica. Por ejemplo, el mar. Se puede calcular matemáticamente la cantidad de agua en un aproximado, en miles y miles y millones de metros cúbicos, por ejemplo. La intensidad del sonido en decibeles. Una cantidad continua también requiere de otras unidades de medición, por ejemplo, la moneda fraccionaria, que sería, por un ejemplo, 50 centavos, una ración de pastel, que puede ser un doceavo, un sesentavo, en caso de que sea muy grande el pastel. Las cantidades continuas son aquellas que requieren de una unidad de medición. Por ejemplo, yo no puedo decir un arroz, 2 arroces, 3 arroces. No, será un plato con arroz, un costal con arroz o, en su caso, esa sería una cantidad discreta. Pero para saber determinar el arroz, utilizamos una unidad de medida. Por ejemplo, el kilogramo, medio kilogramo, 250 gramos, que sería un cuarto, etc. O la miel de abeja. No decimos una miel, 2 mieles. Utilizamos frascos o unidades como el kilogramo. ¿Estamos de acuerdo? Continuamos. Las cantidades continuas también utilizan, por ejemplo, el tiempo, 3/4 de hora, hora y media, la duración de una cirugía, por ejemplo, la altura de una torre, requieren de ciertas unidades de medición, así como la distancia en kilómetros, la duración de una melodía, la temperatura ambiental, la estatura de una persona también es cuantificable con una unidad que sería el metro. Los números racionales son las fracciones
que pertenecen a las cantidades continuas como el metro, o sea, fracciones de metro, metros enteros o fracciones de metro, el kilogramo, las unidades para medir líquidos, su rango es infinito, ya que se puede ser menos de la unidad o hasta números enteros y fracciones de esos números enteros. Aquí tenemos de 0 a 1 unidad. Como podemos apreciar, está dividido en quintos. En resumen, para identificar las cantidades discretas utilizaremos los números naturales. Para identificar las cantidades continuas utilizamos los números racionales. Y la práctica hace al maestro.